moment in the Word. We give you thanks, we give God thanks, and we give you thanks for tuning in with us tonight and sharing this time with us as we share what the Lord has put in our hearts concerning the Word of God, and we continue to learn what the Word of God tells us. Damos las gracias a Dios primeramente, damos gracias a cada uno de ustedes por sintonizar en esta noche y compartir este programa donde estaremos estudiando la palabra y aprendiendo de la palabra, tomando de este manjar que Dios ha preparado para nosotros en esta noche. Esta noche es una noche especial también porque tenemos una persona, un invitado especial con nosotros en esta noche, un varón de Dios que ha sido de bendición a mi vida del momento en que le conocí. Lo conozco por muchos años y él y su familia son mi familia y les amo de todo corazón, y el Señor los ha usado a ellos para ser de bendición a mi vida en momentos difíciles y en momentos que pues he necesitado un verdadero amigo. El Señor sabe a quién envía nuestras vidas. Tonight we have a very special guest, a man of God who has been a blessing in my life since the moment I've met him years ago. I've known him for years. Him and his family are my family, and I love them, and God has used them and blessed them to be a blessing in my life in moments where I needed that one voice, and in very hard moments or low moments in my life. God knows who to bring to your life, to bring you a word of encouragement, to be that true friend that you need in moments, in the hard times and in the good times. And we give God thanks for this man of God, and I'm not going to waste any time. I'm going to allow him to begin and bring what the Lord has put in his heart and introduce himself tonight. No voy a gastar tiempo, voy a dejar que él tome el control y que el Señor pues lo dirija a él, que él se introduzca y traiga lo que el Señor haya puesto en el corazón. Y es un honor para mí presentarles a ustedes mi amigo, mi hermano, el ministro de Dios, Ricardo Mojica. Dios te bendiga, Ricardo. Bienvenido esta noche a Un Momento en la Palabra. Amén, amén, Ricardo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Igualmente a los amigos, hermanos que nos están escuchando en esta preciosa noche, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Como el hermano dijo, mi nombre es Ricardo Mojica. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Dios en la Paz, que pastorean los pastores Ismael y Abigail Ayala. Allí estamos perseverando, ¿verdad? Para el servicio del Señor y para la gloria y honra del mismo, ya que Él es el único que se la merece. Pero en esta noche, ¿verdad? Vamos a hablarles rápidamente de la palabra, ya que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Y quisiera, ¿verdad?, leer allí rápidamente en la Biblia, en Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, aunque vamos a estar utilizando, ¿verdad?, los versículos bíblicos de Primera de Corintios, capítulo 13, de versículo 1 en adelante, pero queremos entrar a estos versículos porque vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema ¿en dónde está tu amor?, ¿verdad? Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, y se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Padre, te damos gracias en este momento, Dios. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido leída, Dios Santo. Padre, te doy gracias por el privilegio y la oportunidad que me da de exponer tu palabra en esta noche, Dios. Padre, te pido en este momento que pases el carbón encendido por todo mi entero ser, Dios. Padre, si alguna palabra que no fuese dirigida por tu Santo Espíritu fuera a salir por estos autoparlantes, te pido que la eches fuera en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Dios. Solamente palabra de fortaleza, Dios. Palabra que rompa cadenas, palabra que liberte al cautivo, Dios. Y palabra que vuelva a entrar en conciencia a tus siervos y siervas, Dios mío, en esta noche, Dios Santo. Te pido esto, Dios mío, creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como les dije, vamos a estar hablando bajo el tema ¿en dónde está tu amor? Pero antes de comenzar a hablar de la palabra, quiero comenzar hablándote de una experiencia que Dios me permitió tener en mi trabajo en un momento dado, ¿verdad? Me encontraba yo en el trabajo meditando y hablando con el Señor, y le decía, ¿verdad?, al Señor las cosas que estaban aconteciendo a mi alrededor. Pero Dios en ese momento puso una pregunta en mi corazón,
Y la pregunta fue la siguiente: Ricardo, ¿qué es el amor? Esa fue la pregunta que mi Señor me hizo en ese momento dado. Y luego, cuando Dios me hace esta pregunta, rápidamente trae a mi corazón estos versículos bíblicos que acabamos de leer del libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y yo, pues bien espontáneo, rápidamente comienzo entonces a darle contexto a Dios y empiezo a explicarle a Dios para mí lo que es el amor. Y le digo, bueno, Señor, el amor es un sentimiento que hay que cultivarlo, un sentimiento que hay que cuidarlo. Señor, el amor es como una plantita que tú tienes que regarla y tienes que echarle abono, ¿verdad? Para que esa plantita crezca y se vea bonita. Y empiezo yo con mis palabras elocuentes a hablarle al Señor. Pero simplemente la respuesta del Señor fue la siguiente. La respuesta que Dios me dio a mí fue esta: Ricardo, entonces, ¿qué has hecho tú para ganarte mi amor? Yo le expresaba al Señor y le decía que el sentimiento del amor es un sentimiento el cual nosotros tenemos que cuidarlo. Y entonces el Señor me lleva y me dice, Ricardo, pero entonces para ti, ¿qué es amar al prójimo como a ti mismo? Y cuando el Señor me hace esta pregunta, yo entendí la primera pregunta que el Señor me había hecho y la respuesta que el Señor me había dado. A pesar de todas las palabras que yo le había dicho al Señor, el Señor con cortas palabras me pudo explicar claramente el significado del amor. En pocas palabras, hermano, te quiero decir con esto, que cuando vamos al versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan, el Señor nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces pude entender de que la gente no tiene que ganarse mi amor, sino que uno de los mandamientos dado por Dios es que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. En pocas palabras, el Señor me está diciendo de que el prójimo no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse mi amor, sino que el Señor me manda a yo amarlo como a mí mismo. Y es lindo cuando podemos entender esto, hermano, porque cuando Dios me lleva esta palabra, yo me pude dar cuenta de que cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que no hay palabras para poder expresar ni explicar el amor tan grande que Dios le tiene a la humanidad. Pero dice también que es para que todo aquel que en Él cree, no crea como dicen muchos, porque cuando decimos crea estamos hablando de un pasado que no nos va a llevar a un presente y mucho menos a un futuro. Dice para que todo aquel que en Él cree, dejándonos saber el Señor que todo el tiempo tenemos que creer en esta palabra que el Señor nos dejó escrita. Ok, que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, tenemos que creer en la palabra que Dios nos dejó para que no nos perdamos, Ricardo. Amén. Oye, esto es lo que el Señor dice. Wow, qué cosa que estoy hablando, porque ese verbo de creer es un verbo presente progresivo. Yo estaba estudiando hace un tiempo sobre eso, porque he escuchado, como la gente dice, para que todo aquel que en Él crea. Y no se trata de eso, porque no se trata en un presente, en un futuro. No. Se trata en ese momento, para Amén. Que todo aquel que en Él crea en ese momento. Y entonces, al estudiar ese verbo creer es un presente progresivo que denota una acción continua. O sea que si lo leemos en ese entender, lo podemos decir con todo respeto a la palabra, para que todo aquel que en Él cree
y siga creyendo. Ujú, en todo tiempo. En todo momento, no importa las circunstancias que confronte, no importa las situaciones que vengan a la casa, a la familia, a la persona, no importa si me dejaron ir del trabajo, no importa si no tengo comida en la alacena, no importa si no hay dinero para pagar los biles, no importa, sigo creyendo, Amén. creyendo y creyendo de que Cristo es el Señor, de que me amó tanto que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarle un cabezón como yo, para salvarme a mí, para darme vida eterna, para rescatarme del pecado, de la muerte, de la perdición eterna y darme un propósito de vivir. Amén. Es algo tan importante y una palabrita CREE, 4 letras, Ujú. y con tanto poderío y tan importante que son para nuestra vida, Ricardo. Amén. Tremendo enseñanza. Pero es lindo, fíjate, Ricardo, cuando hablamos de esta palabra, pero es una palabra que ya muchas veces no se predica Yes. y ya no se habla. Pero cuando esa palabra tú la hablas, te lleva rápidamente al versículo 17 y son cosas que en este tiempo están aconteciendo. Yes. Porque la palabra dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo Aleluya. por él. Yes. Y déjame decirte, Ricardo, que lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles. Yes. Tiempos donde ya no se predica a Cristo. Yes. Y por eso tú ves que el hombre ha querido tomar el papel de Dios en este tiempo. Y dice la palabra que él enviando a su Hijo al mundo no lo envió para condenarle. Yes. Dejándome saber a mí, Ricardo, aquellas palabras que el Señor me había expresado. Que qué había hecho yo para ganarme su amor. Y qué tenía que hacer mi prójimo para que yo le amare. ¿Ok? Pero dice la palabra que entonces Aleluya. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y entonces Dios me dejó saber que quién era yo para condenar al mundo. Aleluya. Dios me dejó saber que quién era yo para señalar a mi prójimo. Dios me dejó saber a mí que quién era yo para mirar los defectos de mi prójimo. Entonces Dios me hizo una pregunta y me dijo, Ricardo, ¿acaso fue tu sangre la que fue derramada en la cruz del Calvario? Come on. Come on. Ricardo, Aleluya. ¿acaso fue tu sangre la que fue derramada allí en la cruz del Calvario? Aleluya. ¿O fue la sangre de Cristo la cual me dice la palabra que me limpia de todo pecado? Aleluya. Wow. Aleluya. Tremendo. Créeme lo que cuando Dios me comienza a expresar estas palabras, yo comencé a llorar Yeah. en mi trabajo. Porque Ricardo, aunque yo no practico el estar juzgando, ni el estar señalando, ni el estar juzgando a las personas, lamentablemente yo entiendo que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y cuando mi hermano practica lo que no es bíblico, yo me siento que me estoy afectando porque soy parte del cuerpo. Quiere decir que lo que mi hermano practica incorrectamente, yo lo siento. Yes. Yes. ¿Verdad? Y ahí es donde entra el amar a tu prójimo, como a ti mismo, Ricardo. ¿Y tienes algo tú que comentar con referente a ese versículo? Fíjate, es algo que llega a lo profundo de nuestros corazones, especialmente en vista de las cosas que están sucediendo hoy en día, porque para nosotros ponernos en una posición de asumir o de juzgar o de decir, por ejemplo, eso fue por castigo de Dios, nosotros nos estamos tomando una posición, primero, que no nos pertenece a nosotros, y segundo, una posición muy peligrosa, porque se nos está olvidando de dónde Dios nos sacó a nosotros, del fango que Dios nos sacó a nosotros, del pozo cenagoso, de la miseria, del pecado, de las adicciones, de la vida pecaminosa que nosotros estábamos viviendo. Allí donde estábamos nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de ahí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que, por ejemplo, más recientemente, la tragedia tan triste que sucedió en estos días en Orlando? ¿Cómo yo voy a decir que no importa lo que Dios hizo por mí, que no importa de dónde Dios me rescató, que no importa lo que Dios, cómo Dios me restauró, cómo Dios tuvo misericordia sobre mí, lo que sucedió en Orlando fue un castigo de Dios? Jamás yo puedo decir eso,
porque estoy tomando posición de Dios, posesión de juez, y la palabra me dice que el juez supremo es Dios. Y así como Él ha tenido misericordia con nosotros, ¿okay? Él tiene misericordia con toda persona que viene a sus pies, con toda persona que está a nuestro alrededor. ¿Por qué entonces, yo me pregunto, por qué Jesucristo no ha venido todavía a rescatar a este pueblo? Por la misericordia y por el amor. Porque tiene tanto amor que todavía aún le da la oportunidad al pueblo que está perdido, como dice aquí, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido, que el mundo sea salvo por Él, que el mundo venga al reconocimiento, al arrepentimiento del pecado, al reconocimiento de la palabra, a la vida eterna, que reconozca que, como dice la palabra, que esa dádiva, ese regalo que Dios nos ha dado, porque dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. O sea que todavía hay almas que salvar. Amén. No podemos ir al mundo y decirle, porque tú estás viviendo este tipo de vida, te vas para el infierno. No, aunque tú estés viviendo ese tipo de vida, Dios te ama y quiere restaurar tu vida. Amén. Le estaba diciendo yo a nuestro pastor, el pastor David, le estaba diciendo al comenzar esta tarde que yo tengo amistades que practican el estilo de vida de homosexualidad. Tengo familiares en mi familia que practican este estilo de vida de lesbianismo, y ellos conocen lo que dice la palabra, ellas conocen lo que dice la palabra, yo también saben lo que yo vivo. Pero cuando yo voy a donde ellos, yo voy con amor, yo los abrazo, yo los amo, porque son familias, son criaturas de Dios, son hechuras de Dios también. Amén. La palabra no me dice a mí que solamente nosotros que vivimos por Dios somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La palabra me dice a mí en el libro de Génesis que el género hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que hoy en día no importa si tú estás viviendo, claro importa, porque tu alma depende de la salvación que nosotros estamos hablando, así que importa. Pero para yo juzgarte a ti, jamás me puedo tomar esa posición. Jamás puedo ponerme yo esos zapatos porque me quedan demasiadísimo de grande, Ricardo. ¿Entiendes? Tengo que recordarme el amor, como dice la palabra ahí, que de tal manera que Dios me amó a mí, que dio a su Hijo para que botara sangre, esa preciosa sangre en la cruz del Calvario, para que fuera bofeteado, escupido, para que fuera maltratado, para que fuera abusado por mí. Y así mismo tengo que yo ver estas personas que están a mi alrededor, que no piensan la misma manera que nosotros pensamos, que no viven la misma manera que nosotros vivimos. Siguen siendo personas, almas en necesidad de salvación, almas en necesidad de reconocer ese amor incondicional que le traemos de parte de Cristo. Amén. Fíjate, Ricardo, algo pasó, algo aconteció. Después de estos versículos bíblicos que acabamos de leer, amén, algo tuvo que haber acontecido cuando entonces el apóstol Pablo nos lleva allí a Primera de Corintios, capítulo 13. Amen. ¿Sabe? Algo tuvo que haber acontecido para que entonces el apóstol Pablo volviera a traer a memoria la importancia del amor, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Y quiero que me acompañes allí a Primera de Corintios capítulo 13. Quiero decirte que yo te voy a hablar ahora de un hombre. Estas palabras salieron de un hombre, dirigidas por el Espíritu Santo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que maltrataba al pueblo de Dios, un hombre que no le importaba matar o castigar a quien tuviera que hacerlo. Pero en un momento dado, este hombre, que era pecador, chocó con Cristo y recibió la palabra que tú y yo habíamos leído anteriormente, Ricardo. O sea, quiere decir que no importa en la condición que una persona se encuentre, cuando Cristo llega a la vida de la persona, Cristo viene a transformar, a cambiar, a quitar. O sea, Cristo, no el hombre. Exacto. ¿Ok? El que transforma al ser humano es Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo, después que tuvo ese encontronazo con Cristo, ¿verdad? Dice esto en el capítulo, en Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer el primer versículo allí a ver qué es lo que dice. Mira lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que reciñe. ¿Ok? Sin el amor, de nada te sirven las lenguas, Ricardo. Cierto. Cierto. Hoy día la gente se preocupa tanto en hablar en lenguas,
¿verdad? Porque el apóstol Pablo está hablando ahí de dos tipos de lenguas. Está hablando de lenguas de hombre y lenguas angélicas. Yes. O sea, el lenguaje de las lenguas es importante, ¿verdad? Es una experiencia bien bonita que podemos tener en hablar en lengua. Pero déjame decirte, Ricardo, que a veces nos confundimos con esto. Porque muchas veces cuando tú hablas en lengua, la palabra nos expresa que es el Espíritu hablando con Dios. Amen. Y muchas veces tú ni te preocupas en pedirle a Dios que te dé interpretación de esas lenguas. O sea, en pocas palabras, a veces tú hablas y no sabes lo que estás hablando. Come on. Come on. Pero entonces nosotros nos preocupamos en hablar en lengua, pero el apóstol Pablo nos dice que aunque tú hables en lenguas y no tienes amor, de nada te sirve. De nada sirve. Aleluya. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo me está diciendo que en vez de yo pedirle a Dios hablar en lengua, debo de pedirle a Dios entonces que aumente el amor en mi corazón. En mi corazón. Amen. Amen. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Cierto. Le está diciendo, bueno, es bonito hablar en lengua, Claro. pero si no tienes amor, ¿de qué te sirve? Cierto. ¿De qué te aprovecha? Pero lamentablemente, el pueblo de Dios hoy día, ¿verdad?, entra mucho en esto. Yes. ¿Por qué? Porque yo he escuchado gente, Ricardo, diciendo que porque hablan en lengua ya tienen el cielo gano. Y perdónenme, hermano, pero yo los he escuchado. No, porque tú no eres un siervo de Dios hasta que tú no hables en lenguas. Pues déjame decirte, Ricardo, yo no he tenido esa experiencia todavía. Pero la palabra de Dios la tengo bien metida en mi corazón. Amen. Amen. Y créeme lo que yo practico eso que el apóstol Pablo dice. El amor es bien importante en la vida del creyente. ¿Verdad? Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo eso, Ricardo. Hablar en lenguas. ¿Qué tú crees de eso, de hablar en lenguas? Yo he hablado, fíjate, he hablado con mucha gente que no han tenido esa experiencia de poder hablar en lenguas. Y me han preguntado porque, pues, para la gloria del Señor, pues sí, el Señor me bautizó con como dice, bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Como habla la palabra en el año 2006, después de un ayuno de 3 días, yo recibí esa bendición y reconozco y me enseñaron de que el poder hacerlo me da a mí una amunición, un arma poderosa en contra del enemigo, porque esas lenguas, como el Espíritu te da, le da palabra a la persona para hablar, el único que la entiende es Dios. ¿Okay? Y entonces me da a mí una arma que otra persona no puede que no tenga, pero es una arma más poderosa, o sea, que me da algo más en contra del enemigo para poder batallar en contra de él, que son las lenguas. Pero no significa de que ya pues yo soy indestructible, de que ya me la sé toda, ni nada de eso. Al contrario, me tiene que mantener más humilde delante de la presencia de Dios, porque es un don que lo da Dios por medio de su Espíritu. No es algo que yo merezca. Al contrario, es un don que da Dios por medio de su Espíritu y nos tiene que mantener a nosotros humildes delante del Señor. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1, y dice, y no tengo amor, tenemos que chequear a ver qué clase de amor está hablando aquí. Porque aquí está hablando de la clase de amor que en el griego se llama ágape. Es el amor incondicional. O sea, que está hablando del amor de Dios. Que solamente lo da Dios. Que dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo la clase de amor que tiene Dios, que demuestra Dios para con nosotros, de nada me sirve. Vengo a ser entonces como metal que resuena y címbalo que retiñe. En pocas palabras, Ricardo te está diciendo que puedes hacer mucho alboroto, pero nadie te está escuchando. Nadie te está escuchando. A eso es lo que está diciendo Aleluya. la palabra. Y el que tiene que escuchar... Por eso tú ves que el tampoco. apóstol Pablo compara, Aleluya. mira, con instrumentos. O sea, algo que hace mucho ruido. O sea, es un eco que vuelves nuevamente para ti porque no pasa, no traspasa y no llega la palabra a donde tiene que llegar. Y estando envueltos en la música, sabemos que cuando la música se oye bien, que está bien acoplada, se oye bonito, y la batería y los címbalos y todo eso se oye bien bonito. Pero entonces eso es una persona, imagínate una persona que no sabe tocar batería y que se siente ahí, lo que empieza es a dar cantazos y ruido y cantazos y Yo ruido. la toco si tú quieres. No, yo sé que tú la tocas, amén. Pero imagínate una persona que no lo toca, que no sabe mantener el ritmo, lo que sea, lo que está haciendo es ruido. Y entonces, si por ejemplo, si una agrupación trata de cantar
y el baterista no sabe lo que está haciendo, ¿qué va a suceder? Lo que va a hacer ruido, va a interrumpir, no se va a oír bien, no se va a acoplar de la manera que la canción o que el resto de la agrupación, como el resto de la agrupación se Amén. quiere escuchar. Amén. Y es lo mismo con nosotros. O sea que ese amor, si nosotros no estamos ahí a la par con nuestro hermano, ¿okay? Entonces lo que está saliendo entonces no va a traer unidad, no va a traer armonía en el cuerpo de Dios, porque como tú dijiste ahorita, somos un cuerpo. Y si a ti te duele algo, a mí me tiene que doler porque somos el mismo cuerpo. Se supone. O sea que cuando tú estás dolido, se supone que el amor que está dentro de mí, de parte de Dios, que es el amor de Dios, me lleve hacia ti y yo te extienda la mano para levantarte, te extienda la mano para restaurarte, te extienda la mano para consolarte, te traigo una palabra de aliento, una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de amor, de ese amor incondicional, ese amor sacrificial. Porque el sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario demostró su amor. O sea que nosotros tenemos que también demostrar ese sacrificio y olvidarnos a veces de lo que está pasando con nosotros para atender la necesidad de nuestro hermano, Amén. Para levantar a nuestro hermano, para poder decirle a nuestro hermano, estoy aquí contigo, no de palabras solamente, sino de hecho. No solamente que simpatizo con lo que estás pasando, sino que empatizo con lo que estás pasando y me pongo en tus zapatos y aquí estoy doliendo contigo, llorando contigo, levantándote, ayudándote, estoy de la mano. ¿Para qué? Para que tú sepas que no estás solo. Amén. Que aunque yo sea el único que esté ahí al lado, Dios me envió para dejarte saber que no estás solo, que Él está contigo y me envió para ayudarte a levantarte. Ese tipo de amor es de lo que estamos hablando aquí. Amén. El amor ágape, El amor que ágape. solamente proviene Yes. de Dios. ¿Verdad? Algo Aleluya. tan simple y tan claro, ¿verdad? Está escrito ahí en la Biblia. Amen. Entonces, vuelvo a decir el tema en esta tarde, ¿verdad? En esta noche, ¿en dónde está tu amor? Aleluya. Pero fíjate que el apóstol Pablo, Ricardo, no se queda ahí, sino que en el segundo versículo dice el apóstol Pablo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Wow. Y quiero que analices un poquito esa palabra, ese final cuando dice nada soy. ¿Ok? No dice poco soy. No. Dice nada soy. ¿Verdad? Y esto a mí me llamó la atención. ¿Verdad? Porque cuando tú vas ahí a la palabra, dice ahí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Tú sabes que lamentablemente nosotros, el pueblo de Dios, digo nosotros porque ya mencioné que éramos un cuerpo en Cristo. Amén. Nos preocupamos, ¿verdad?, en tener mucho conocimiento, mucha sabiduría y entender todos los misterios en la palabra y nos preparamos, ¿verdad? Y es bonito prepararse. Cierto. El problema es, Ricardo, cuando tú y yo no usamos la palabra correctamente. ¿Ok? Entonces ahí el apóstol Pablo está diciendo que tú puedes tener todo conocimiento, que tú puedes tener todo entendimiento, pero que si no tienes amor, dice que no eres nada. O sea, tú me estás diciendo que yo puedo tener todos los títulos habidos y por haber. Absolutamente. Puedo tener todas las carreras que yo pueda tener y con todo respeto al estudio bíblico, porque la educación cristiana es una de las cosas más importantes de nosotros en cuestión a instituto y universidad y estudiamos la palabra, amén. Yo siendo estudiante de la universidad, de una universidad cristiana en estos momentos, pero que el hecho de que tengamos esos títulos, tengamos ese conocimiento, en inglés se dice book knowledge o conocimiento de libro, que podamos recitar la Biblia de rabo a cabo, como decimos, de principio a fin, no significa nada si no lo hacemos con amor. Absolutamente. No significa nada si la razón por la cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo es el amor que tenemos, que tiene Dios para con nosotros, que le tenemos a Dios y que tenemos para las almas. Amén. ¿Entiendes? Y entonces tenemos que regresar nuevamente a la humildad. Tenemos que regresar a la humildad. ¿Por qué? Porque hay personas que se encuentran en momentos y nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado que no nos encontremos en la situación donde el Señor nos permite
llegar a una posición, a un conocimiento un poco más alto, a un bachillerato o a un grado asociado o lo que sea, de algún tipo de doctrina en la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado que eso no se nos vaya a la cabeza. ¿Entiendes? Yo escuché a un pastor hace unos años atrás decir que la única diferencia entre el orgullo y la humildad son 18 pulgadas de la cabeza al corazón. ¿Okay? O sea que si son 18 pulgadas de la cabeza al corazón, yo tengo que tener mucho cuidado porque el espacio es bien corto en todo lo que nosotros del Señor nos permite hacer. Y si yo no estoy pendiente de mis acciones, esa humildad se puede ir a un lado y esas bendiciones o esas promociones o eso que el Señor está permitiendo que nosotros lleguemos, se eleva a la cabeza y el orgullo toma control. Y entonces cuando el orgullo toma control ya no hay amor de Dios dentro de nosotros. Amén. Ya somos nosotros. Ya entonces comenzamos a hacer yo soy tremendo, yo hice esto, yo hice lo otro, me gradué de aquí, me gradué de allá. Por la gracia de Dios, y me encanta cuando Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea que sin Dios no somos nada. Sin amor, sin el amor de Dios no somos nada. No importa nada más que ese amor que Dios tiene para con nosotros y que nosotros tenemos en nuestro corazón. Fíjate, Ricardo, el apóstol Pablo pasa a referirse a los dones relacionados con el conocimiento. Yes. Y tú hablabas ahorita de los títulos. Yes. Déjame decirte una cosa, que el título no determina qué tipo de creyente tú eres. Amen. Pero la palabra me dice a mí que por los frutos. Conoceréis. O sea, quiere decir que tú puedes tener los títulos, los nombres, los renombres que tú te quieras poner, pero los frutos que tú des son los que determinan qué tipo de creyente realmente tú eres. Entonces el apóstol Pablo está diciéndote aquí que los títulos, si no tienen amor, en pocas palabras el apóstol Pablo te está diciendo que los títulos, son para el servicio de tu prójimo. Yes, amen. Entonces, para que tú puedas utilizar esos títulos en el servicio de tu prójimo, tú tienes que tener amor. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Porque te dice que de nada te sirven los títulos porque no eres nada si no tienes amor. Entonces, ¿a dónde entramos? ¿Tú sabes a qué me trae esto, Ricardo? Muchas veces nosotros decimos, tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, tenemos que tener el corazón de Cristo? Aleluya. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque cuando hablamos del corazón de Cristo, estamos hablando que el amor de Cristo tiene que estar en mí. Yes. Y cuando el amor de Cristo esté en mí, esa es la llave, que pone en función ese conocimiento a favor del prójimo. Cierto. Entonces estamos cumpliendo el mandamiento cuando nos dice, ama a tu prójimo. En pocas palabras, el Señor te está diciendo que el Señor te escogió a ti para que le sirvieras al prójimo y no para que fueras servido. Aleluya. Eso Pero, es amor. ¿acaso no fue eso mismo lo que Jesucristo dijo? Que Él había venido para servir y no ser servido. Ajá. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener de eso? Pues entonces, ¿para qué queremos la mente de Cristo si no vamos a poner en práctica Lo lo que hizo ejemplo que Cristo? nos dio. Fíjate, cuando mencionaste que la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis, el Señor me llevó al libro de Gálatas, el capítulo 6, porque sabemos que hay 9 características del fruto del Espíritu. ¿Okay? Y me llama la atención siempre cuando leo esto, porque cuando dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto es uno. del Espíritu. Es un fruto del Espíritu con 9 características. ¿Y cuál es el primero? Amor. Amor es el primero. La importancia del amor. Amén. Las lenguas, la profecía, el conocimiento, sin amor, nada. El fruto del Espíritu comienza ¿con qué? Con amor. Porque sin ese amor no podemos tener gozo. La palabra nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero si no hay amor somos débiles. Si no hay amor, ¿qué clase de gozo podemos tener? Porque la persona que no tiene amor camina ¿con qué? Con lo contrario, con odio, caminando, nosotros decimos caminando como si se lavó la cara con limón. Agrio, una vida agria, no puede ni sonreír, no puede mirar a los ojos, no puede saludar con una sonrisa.
Si usted le dice Dios le bendiga, de la misma manera continúa. No hay amor, no podía haber gozo. Entonces dice, tampoco podía haber paz, porque ese es la próxima característica del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Okay? O sea que si no hay amor, todo lo demás no puede funcionar en nuestra vida. Si no hay amor, de ninguna manera podemos tener paciencia, podemos tener paz hacia una persona que se está levantando en contra de nosotros. Amén. No podemos hacerlo, no le podemos demostrar el amor de Dios a esa persona. Amén. No podemos, tiene que haber amor para que todo lo demás funcione. O sea, es un conjunto, trabaja todo junto. Pero lo primero que la llave que prende el carro, ¿okay?, tiene que caer en la cerradura. Si yo trato de poner una llave de Toyota en mi Ford, no va a entrar. ¿Entiendes? Si yo trato de ejercer estas otras cosas sin el amor de Dios, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me voy a cansar, no lo voy a querer hacer. A la primera que el enemigo se levante en contra mía, cierro la Biblia, la tiro a un lado y me voy para otro lado. Así Tiene es. que haber amor. Es la importancia. O Yes. sea, quiere decir que por encima del conocimiento Yes. está el amor. Está el amor. Y eso el apóstol Pablo nos lo está expresando, ¿verdad? Aleluya. En la palabra, dejándonoslo saber, ¿ok? Para que no se nos suban los humos a la cabeza. Nos está diciendo, mantente humilde, Yes. pero tienes que tener amor, aunque tengas conocimiento. Amén. Mira Vamos qué a cosa. tomar una pequeña pausa en estos momentos. Esto está bueno y no quiero tomar pausa, pero estoy mirando también el tiempo y sabemos que el tiempo apremia. Si tú nos estás escuchando en esta noche, queremos darte la oportunidad de que te comuniques con nosotros a la página radioimpactodefe.com. Puedes comunicarte con nosotros en el chat, estamos pendientes, envíanos tu petición de oración. Si quieres compartir con nosotros, puedes mandarnos un mensaje de texto al número 216-450-4428. Estamos pendientes, esto que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo para ti. Lo estamos haciendo para nosotros porque nos refrescamos, porque nos alimentamos de la palabra y nos fortalecemos más. Yo no sé tú, Ricardo, pero yo estoy recibiendo fortaleza con esto que estoy escuchando. Amén. ¿Entiendes? Porque cosas que suceden a diario en nuestra vida, a veces nosotros se nos olvida de que no importa lo que pase, Dios está bajo control. Amén. No importa las situaciones que nosotros pasemos, no importa la prueba, no importa las tribulaciones que nosotros pasemos, Dios está bajo control, Dios siempre está presente. Él dice que siempre está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. Y a veces se nos olvida eso y necesitamos nosotros recibir esta palabra, necesitamos nosotros ser recordados de parte de Dios que el amor de Él nos fortalece a nosotros, que el amor de Él nos sostiene a nosotros. Y si tú estás escuchando en esta noche, te invitamos a que te comuniques con nosotros. Ten la libertad, vamos a orar por ti, vamos a clamar a Dios por ti, por tu necesidad, para que Dios en esta noche la supla. Puedes bajar la aplicación a tu teléfono para que escuches a diario, 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes comunicarte con nosotros, puedes llamar aquí a la emisora, a la iglesia, hay diferentes maneras con las cuales tú en estos momentos te puedes comunicar. No hay excusa, no hay razón, porque Dios está hablando a tu alma en esta noche. Tal vez hay una situación que ha pasado en tu vida, tal vez hay una situación que está pasando en estos momentos en tu vida y tú necesitas escuchar de que Dios te ama, de que Dios te levanta, de que Dios está ahí a tu lado, no estás solo, no estás sola en estos momentos. No importa lo que tú estés pasando por estos momentos, ahí en donde te encuentres, en tu alcoba, en tu carro, en tu casa, donde te estés encontrando en estos momentos, no importa la situación que tú estés pasando, Dios está ahí contigo, Dios te ama, Dios quiere que te recuerdes que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo por ti, que su sangre preciosa la derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que hoy pudiéramos estar aquí clamando a Dios por ti. Así que envíanos tu petición, comunícate con nosotros al chat radioimpactodefe.com, puedes comunicarte con nosotros allí, estamos pendientes, puedes mandarnos un mensaje de texto al 126-450-4428, aleluya, y también te pedimos, ora por nosotros, así como nosotros oramos por ti. Vamos a tomar una pequeña pausa, escucharemos una alabanza y regresamos. ¿Dónde está tu amor? Hace esta pregunta a ti, ¿dónde está tu amor? Eres tú el que nos da la vida. Eres tú el que nos da la vida. Eres tú el que nos da alegría. Eres tú, Señor Jesús, tú eres mi amor. Eres tú, sana mi herida.
hay que recorrer, promesas en mano y un poco de fe. Fuerte y valiente tendré que ser, mirando a la meta sin retroceder. Me prometiste que conmigo siempre estarás. Bajo tus alas, mi confianza plenamente estará. Te prometo servirte hasta el fin de mis días, Te prometo cantarte amarte y brindarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte Para siempre entregarte toda la gloria. Muchos han marchado atrás, pensando que no podrán llegar. Yo firme permaneceré hasta llegar al final. Me prometiste que conmigo siempre estarás. Oh, oh, bajo tus alas, Bajo tus alas. mi confianza plenamente estará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Regresamos nuevamente después de esa poderosa alabanza. El tema en esta noche es ¿dónde está tu amor? Y si has estado escuchando, sabes que hemos estado recibiendo una palabra poderosa de parte del Señor. Continuamos con este tema, Ricardo. De verdad que el Señor ha puesto este tema en tu corazón, un tema tan importante que nosotros pues debemos, necesitamos reconocer la importancia del amor de Dios en nuestra vida, pero también la importancia de nosotros amar a nuestro prójimo y lo que significa amar a nuestro prójimo. Y estamos hablando también del fruto del Espíritu, cómo nosotros podemos ejercer en nuestra vida diaria, pero tenemos que tener amor, tenemos que demostrar ese amor de Dios en nuestros corazones hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y le doy las gracias al Señor de verdad por ese tema que ha puesto en tu corazón, porque está siendo de bendición. Y yo sé que hay personas que están escuchando en esta noche, que han entrado al chat, que han entrado a la página, que están escuchando, que necesitan esa palabra, esa palabra de aliento para sus vidas en esta noche. Bueno, Ricardo, pues para las personas que sintonizan en este momento, ¿verdad? Quiero decirles que estamos hablando en la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? Y nos quedamos en el versículo número 3, ¿verdad? Y vamos a darle lectura a ese versículo para así poder seguir explicando y hablando de la palabra del Señor. Y la palabra dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate, Ricardo, y cuando el apóstol habla en este momento, habla a los dones de la generosidad. ¿Verdad? Vemos que en todo lo que el apóstol Pablo va hablando, cada uno de esos versículos lleva, ¿verdad?, un tema. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Quiero decirte, Ricardo, que esto fue algo que a mí me llamó la atención. Porque cuando el apóstol Pablo expresa esto, tenemos que entender que lamentablemente la mentalidad que ha crecido hoy día es por el ego del ser humano, es para alimentar el ego. Y muchas veces cuando la gente hace una dádiva, lo hace para ser visto, ¿verdad? Y no porque realmente siente en su corazón ese amor por las almas, ¿verdad?, que les está sirviendo, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo, pues entonces recalca en esto. Y dice, si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres y no tengo amor, ¿verdad?, de nada me sirve, ¿verdad? Porque lamentablemente
al hombre de hoy en día le gusta ser muy elogiado, ¿verdad? Pero la palabra me dice a mí que todo lo que yo haga, sea de hechos o de palabra, lo haga para la gloria de Dios. Amén. Quiere decir que mi recompensa está cuando yo hago las cosas por amor. Yes. La palabra me dice a mí que Dios bendice al dador Alegre. alegre. Yes. O sea, el dador alegre es aquel que sirve y hace las cosas con amor. Amén. ¿Ok? Aquel que lo entrega todo por amor. Amén. ¿Verdad? Pero luego que Él te dice eso, entonces te lleva a algo más profundo. Yes. Porque luego te dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. O sea, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no importando el dolor o lo que yo tenga que pasar por mi prójimo, yo lo voy a pasar. Cierto. Entonces, esto me acordó que cuando yo voy al libro de Isaías, capítulo 53, la palabra me habla de la entrega de Cristo por amor. Yes. Pero tú sabes qué es lo más que me llama la atención, Ricardo, que dice la palabra que Él enmudeció y no abrió su boca. En pocas palabras me está diciendo que Cristo no se quejó, pero que tampoco publicó. Aleluya. Lo que Él estaba haciendo. Lo que estaba haciendo, cierto. Porque la persona que hace las cosas por amor no tiene que publicar Yes. lo que hace. Ahora tú sabes que cuando tú publicas las cosas que tú haces, ya recompensa tienes de parte de los hombres. Yes. Pero cuando tú haces las cosas en secreto, entonces recibes recompensa de parte de Dios. Entonces la preocupación de nosotros tiene que estar, es que cuando hacemos las cosas, las tenemos que hacer con amor para glorificar el nombre de Dios. Yes. Ahí es donde lo entregamos todo. Amén. Cierto. Tú sabes que en una ocasión David dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Aleluya. No le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y yo sé que al hombre le gusta ser elogiado, a la gente le gusta, ¿verdad?, que lo elogien, que se mencione su nombre, como su nombre, si su nombre fuera importante, pero tenemos que entender que el único nombre importante sobre la faz de la tierra es el nombre de Cristo. Cierto. Amén. Porque ese es el que limpia, ese es el que salva y ese es el que rescata a la humanidad. ¿Verdad? Entonces esto me llama la atención, Ricardo. ¿Por qué entregamos las cosas o hacemos un servicio con el fin de ser reconocidos? Es algo que la palabra nos dice cuando habla de la salvación, pues sabemos que lo que nos da la salvación a nosotros, a nuestras vidas, es el amor que Dios demostró, Jesucristo demostró en la cruz del Calvario. Y la palabra nos dice que somos la salvación que nosotros recibimos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros es don de Dios. Él dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea que hay personas desafortunadamente hoy en día que se dejan llevar de que porque hacen buenas obras ya son salvos. De que porque ayudan al vecino, de que porque le dan a las charities, que dan a las organizaciones que dan limosna o que ayudan al prójimo o que hacen tantas obras buenas que ya tienen salvación. Y la palabra me dice a mí claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la gloria le pertenece a Dios. Amén. No nos pertenece a nosotros. Si nosotros podemos hacer algo es porque Dios nos lo permite hacer. La palabra nos dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos para glorificar a Dios y no al hombre. ¿Entiendes? Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios, no para que el hombre me mire. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tomo el hábito, cuando yo comienzo a ejercer el hábito de publicar todo lo que digo, tengo que mirar la razón por la cual lo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo para el Señor, para que el Señor se glorifique, mi nombre no tiene que estar envuelto en eso.
hago lo que hago y Dios lo sabe, Dios me da la recompensa y eso es todo. Mi nombre no tiene que estar envuelto en eso. Amén. Y hoy en día es una plaga, lo puedo decir así con todo respeto, es una plaga de que nos cubre a nosotros por las redes sociales, de que todo lo que se hace se publica, todo lo que se dice se publica, ¿okay? Y entonces se publica lo bueno, pero más se publica lo malo, ¿okay? Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios en eso? Porque estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo perdido. El mundo perdido va a hacer lo que hace el mundo y ya está, porque está perdido. No reconoce el amor de Dios en sus vidas, no vive en el amor de Dios. Nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Dios, que se supone que estemos caminando en este amor. Entonces, cuando esas cosas suceden, ¿dónde está el amor de Dios? Y entonces cuando hacemos estas cosas y nos gloriamos nosotros, y entonces vienen las palmas y nosotros comenzamos a decir, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios, Ricardo? ¿Dónde? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Porque el pastor estaba diciendo que del tema que estábamos hablando, que hay personas que tienen que volver a convertirse, porque se les olvida de la vida que tienen que estar viviendo delante de Dios. Regresa nuevamente a los caminos, regresa nuevamente a Cristo, no te alejes tanto, regresa otra vez, conviértete de nuevo si tienes que convertirte, pero regresa. Entonces, ¿dónde está el balance, Ricardo? ¿Dónde nosotros ponemos un balance? Porque así, anunciamos lo que va a suceder en la iglesia, anunciamos los eventos que van a suceder, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Dónde nosotros ponemos un balance? Para que sea el amor de Dios y no las obras de nosotros lo que se estén enseñando, y para que sea la gloria de Dios, que sea Dios el que se lleve la gloria y no nosotros tras bastidores que nos estemos echando la gloria para nosotros. Amén. ¿Entiendes? Entonces eso me recuerda también un himno de René González, un himno bien bonito que a mí me gusta cantar, que se llama ¿De qué nos vale? Y habla de eso mismo, de que la gente me aplauda, de la que la gente me reconozca, de que las obras que yo haga sean reconocidas y mi nombre sea reconocido, pero sin embargo detrás del telón está sentado el que dio su vida, el que merece el reconocimiento, el que merece el aplauso, el que merece la bandera, el que merece el reconocimiento completo, está siendo ignorado, esperando a que nosotros nos humillemos ante su presencia y le demos a él lo que a él solamente le merece. Amén. ¿Dónde está ese balance? Ahí, eso es lo que nos habla la palabra aquí, Ricardo. Amén. Que cuando vemos al apóstol Pablo refiriéndose a esto, pero entonces nos dice que de nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero fíjate, Ricardo, después de ese versículo, entonces el apóstol Pablo viene a darnos unas características del amor. Yes. Características que hoy día pues la gente no está dispuesta a pasar. Porque mira, cuando vamos al versículo 4, la Biblia nos habla y nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿ok? El amor es sufrido. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por causa de este evangelio hoy día? Wow. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por amor a Cristo en estos días? Fíjate, tú decías ahorita, hablando de la masacre que hubo en Florida, ¿verdad? Lamentablemente decirlo. Pero yo quiero compartir esto para que ustedes vean dónde está el amor. Escuchaba a un pastor decir con referente a esta situación, diciendo de que los hubieran matado a todos. ¿Por qué solamente se había matado a la mitad? Que los debieron poner a todos en una pared y matarlos a todos. Wow. Entonces, Ricardo, muchas veces nosotros no analizamos qué es lo que está aconteciendo en este tiempo en el pueblo del Señor. Yo decía en una ocasión y decía, miren, cuando ustedes miran el mundo se está llenando y las iglesias se están vaciando. Pero ¿por qué las iglesias del Señor se están vaciando? ¿Cuál es la razón por la cual la gente prefiere irse al mundo y no seguir en los caminos del Señor? Quiere decir, Ricardo, que algo nosotros estamos haciendo mal. Algo estamos proyectando que se está saliendo fuera de la voluntad del Señor. Cierto.
¿Tú me entiendes? Entonces cuando la gente va y va a mirar lo que está aconteciendo en las iglesias, lo primero que hallan es un cantazo, es una crítica, es un señalamiento, o están condenando al pueblo dentro de las iglesias. Cierto. Pero cuando leímos los primeros versículos que leímos, dice la palabra en el versículo 17 del libro de Juan, capítulo 3, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cierto. Pero entonces, ¿qué autoridad tenemos nosotros Cierto. para condenar al mundo? Decía yo, fíjate, un pensamiento que me vino. Y yo decía que mientras hay vida, hay esperanza. Cierto. O sea, la esperanza de nosotros como creyentes no se puede perder. Porque aunque el mundo esté como esté, mi esperanza está puesta en Cristo. Y yo sé que cuando Cristo dicta la palabra de los cielos, esa palabra hace el trabajo por la cual Cristo la envió. Amén. Quiere decir que cuando tú dictas una palabra con amor, Aleluya. la palabra no torna atrás vacía. Aleluya. Entonces Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Santo eres Dios. Él vino a libertar. Entonces, ¿por qué nosotros, que supuestamente tenemos la mente de Cristo, ya no predicamos a Cristo? Aleluya. Bueno, sí, en Semana Santa. Aleluya. Sí, porque es el único momento que tú escuchas que se predica a Cristo. Pero durante el año, lo que se predica es los defectos del hombre, lo que tú no puedes hacer. Entonces, cuando tú vas a mirar, tú en el Evangelio no puedes hacer nada. Santo. Porque todo es malo. Todo lo que hacemos es malo. Entonces, la gente prefiere salir entonces de la iglesia, porque cuando van al mundo, el mundo le da una palabra que tú no le puedes dar. El mundo los recibe con amor. Y si tú no me crees, mira, vamos a la crucifixión de Cristo. Wow. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice allí la palabra que habían 2 ladrones siendo crucificados juntamente con Cristo. Y uno de los ladrones se levanta y empieza a mofarse de Cristo. Si eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero allí abajo habían creyentes. Pero ningún creyente abrió la boca para defender la causa de Cristo. Pero entonces dice la palabra que el otro ladrón abre sus labios para defender la causa de nuestro Señor. Yes. Amen. Y le dice, a la verdad nosotros justamente padecemos y merecemos lo que estamos pasando. Cierto. Pero ningún mal ha hecho. Aleluya. O sea, un ladrón defendió la causa de Cristo, Cierto. cuando el pueblo de Dios que estaba en aquel lugar, ninguno abrió la boca para defender a nuestro maestro. Aleluya. Entonces esto me lleva al pueblo de Dios en este tiempo. Amen. Hermanos, nos convertimos como escribas y fariseos, que llevamos un evangelio hueco, Cierto. que no nos importa la salvación de las almas, pero condenamos a las almas. Entonces, Ricardo, me pregunto, ¿dónde está el amor? Y eso es una pregunta, ¿verdad? Que no solamente nos la debemos hacer nosotros a diario, pero que el pueblo de Dios a diario tiene que hacerse. Así que esta noche te invitamos a ti, imploramos a Dios por ti, para que tú te hagas esta pregunta. Así, mientras terminamos en estos momentos, yo le pediré a mi hermano Ricardo que termine en oración. Pero te dejamos con toda esta información que hemos compartido en esta noche y este mensaje tan importante con una palabra de 4 letras: amor. ¿Dónde está tu amor? En este momento, ahí donde tú te encuentras, hazte esta pregunta: ¿dónde está tu amor? Y si tú reconoces, tú puedes reconocer que en algún momento has fallado, que te encuentras en una situación donde has fallado, donde no has demostrado el amor de Dios hacia alguna persona, donde no estás viviendo una vida en estos momentos que le pertenece, o sea, que le agrada a Dios, que no estás viviendo una vida de amor, que no estás viviendo una vida que le trae gloria al nombre de Dios. En estos momentos te pedimos que ahí donde tú estás, vayas delante de la presencia del Señor mientras oramos y le digas al Señor en estos momentos: ayúdame, Señor,
a que yo viva una vida que demuestre tu amor hacia las personas que están a mi alrededor. Que yo viva una vida que te agrade a ti. Perdóname, claro, le pedimos perdón al Señor para que nos perdone nuestros pecados y nos perdone nuestras faltas, pero que nos ayude a diario a vivir este amor del cual estamos hablando. Y aún más que el tiempo se acerca, los tiempos se ponen aún mal, aún peor, y la venida de nuestro Señor está cerca. Si Cristo viene en estos momentos, ¿dónde te encuentras tú? Si Cristo viene en estos momentos, ¿estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si no tienes seguridad de salvación, te invitamos a que en esta noche hagas profesión de fe y aceptes a Cristo en tu corazón como tu único Salvador. Si en estos momentos tú reconoces de que necesitas hacer un cambio en tu vida, porque estábamos hablando del cambio que Jesucristo hizo. Cada persona que tuvo encontronazo con Jesús, su vida cambió, no se mantuvo igual, su vida cambió. Así que en esta noche te presentamos a Cristo para que tu vida cambie, para que tu vida tenga razón, para que tu vida sea mejor y puedas vivir en amor, en ese amor incondicional de parte de Dios. Te dejo con el hermano Ricardo. Muchas gracias nuevamente, mi hermano, mi amigo, mi compañero. Gracias por sacarle tu tiempo y traer esta palabra tan importante y poderosa para con nosotros en esta noche. Bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Gracias, Ricardo, gracias, pastor, por esta invitación, ¿verdad? Y esta oportunidad que me dan de poder hablar de la palabra del Señor y compartirlas aquí juntamente con ustedes. Pero entonces vamos a orar en este momento, ¿verdad? Por el corazón de cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, Padre bueno, Padre eterno, Dios, te doy gracias, Jehová. Gracias por el privilegio, Padre mío, Padre amado, que tú le concedes a tu siervo, Dios. Padre, pero en este momento, Dios mío, yo elevo el corazón primeramente del cuerpo de Cristo delante de tu presencia, Señor. Padre, yo sé que en muchas ocasiones hemos fallado, Dios, que en muchos momentos, en muchas oportunidades que tú nos has dado de proyectar tu palabra y hablar de tu palabra a las almas que se están perdiendo, no lo hemos hecho, Dios santo. Muchas ocasiones, Padre mío, no nos ha importado si las almas se salvan o se pierden, Dios. Padre, pero yo te pido perdón en este momento, Padre eterno, Padre amado, si te hemos fallado, Dios. Y Padre, te pido, Dios santo, que el amor de Cristo lo inundes en el corazón de cada uno de nosotros, Jehová, para así poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Padre eterno. Te presento las vidas, Padre mío, que nos están escuchando en este momento, Dios, que quizás no te sirven, Padre eterno, pero están dispuestos a abrir su corazón delante de tu presencia en este momento, Dios. Te pido, Padre eterno, Padre amado, que tú entres, Jehová, Padre eterno, y hagas la obra, Padre eterno, por la cual tú has enviado tu palabra en esta noche, Padre mío. Te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias nuevamente por sintonizar con nosotros y compartir un momento en la palabra. Dios te bendiga. Con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuas